la vez pasada terminamos con esas 3 preguntas que nos habíamos hecho, o que yo les hice y que pudimos ver. Quería revisar esta semana a ver si había terminado y la verdad que siempre hay cosas que hablar, pero entiendo que lo que se dijo es suficiente, al menos también para darle a ustedes la posibilidad de que puedan meditar también en estas cosas, ¿no? A veces, a mí siempre me pasa que a veces tenemos esa costumbre de que el que está acá adelante nos tiene que decir todo, y no. Con que la palabra de Dios prenda en nuestro corazón es suficiente para que después nosotros meditemos en ella en el resto de la semana, ¿no? Vamos entonces, terminamos los primeros 3 versículos, empezamos con el verso 4, igual los voy a leer para entrar en contexto. Capítulo 2, verso 1 dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que, o ya que habéis gustado la benignidad del Señor. Verso 4. Acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que cayere en él no será avergonzado. El que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Hasta acá nomás, vamos a ver si podemos desarrollar esta lectura. En primer lugar tenemos también otro imperativo de Pedro acá, ¿no? ¿Cuál es? Vimos 3, ¿cuáles eran? Desechar, ¿se acuerdan? Desear y crecer. Y ahora es algo continuo en nosotros como hijos de Dios. ¿Qué hay que hacer? Acercarse. ¿A quién? La palabra griega indica el venir con la idea de quedarse. Cuando yo era chico, muy chico, recuerdo que mi mamá se enojaba a veces, o al menos yo la escuchaba enojar. Así vieron que a veces los padres hablamos y pensamos que los hijos no saben nada, y los hijos tienen un radar, ¿viste? Que entienden. Después te hacen un comentario que decís: si yo nunca le dije, no, estaba en su pieza jugando, pero con las pantallas. Y yo recuerdo a mi madre quejarse porque había un hermanito que tenía esa costumbre de venir a visitar al mediodía, cuando ya estaba todo hecho. Y bueno, ¿y al hermanito qué le tenías que hacer? Invitarlo, ¿no?, a comer. Pero el problema no es que lo hacía una vez, varias veces. Ese hermanito venía con la intención de quedarse a comer, ¿no? No solo la visita. La idea del texto acá es en positivo. Venimos con el deseo de quedarnos con Cristo. Y vos decís: ¿pero cómo? Pues si ya sos salvo. Sí, pero a veces no estamos con esa intención de estar. La palabra de orar sin cesar no es estar todo el tiempo con los ojos cerrados así, es la comunión continua con Él, donde estamos.
haciendo trámites en el trabajo, donde estamos en conexión con Él. La idea de acercarse, ustedes pueden decir, sí, pero habla también de intimidad. Por supuesto, el Señor Jesús dice, con las puertas cerradas en tu recámara, ahí. No estés manifestando como los fariseos, en las plazas levantaban las manos, oraban para hacerse ver. Cuando ayunaban andaban todos desgreñidos para mostrar que ayunaban. El Señor le dice, no, eso es intimidad conmigo. No tenés que andar alardeando de eso. Cerrá tu recámara y en intimidad. Eso también es válido para el acercarse a Él. ¿Cómo nos acercamos a Él? Yo me hacía esta pregunta y tengo que confesar que el 90% de las veces que me acerco es con una intención. Necesito algo de Él. Es interesadamente. Pero también me preguntaba esto, ¿no? ¿Cómo esto puede cambiar? ¿Nos acercamos a Él desinteresadamente? ¿En oración, por ejemplo? Y debería ser, ¿no? Debería ser que cuando nos acerquemos, lo único que hagamos, Señor, gracias por tu salvación, gracias por la vida, gracias por el trabajo, gracias por la familia, aún gracias por los problemas, porque todo eso el Señor que va a hacer lo puede transformar en bien. José lo experimentó, y no creo que muchos de nosotros hayamos sufrido lo que sufrió José. Sin embargo, él dijo, hermanos, yo los perdono, porque lo que parecía que era un mal, Él lo tornó en un bien. ¿Y creen que Dios no puede hacer lo mismo en nosotros? Entonces, pensaba, y esto lo hago personal, ¿no? Es decir, cambia el hábito, Nicolás. Cambia el hábito, acércate a Él desinteresadamente. No es contra la doctrina acercarnos a pedir. ¿Por qué? Porque también eso significa que estamos en dependencia, no somos autosuficientes. Pero dejemos de ser tan pedigüeños y empecemos a acercarnos a alabar su nombre. Solo agradecer, solo a darle gratitud y alabanza. Porque solo por lo que Él es, no porque lo que Él me puede dar. Porque Él ya me dio. Y me dio algo que nada lo podía dar, que es la salvación de mi alma, ¿no? Y siempre hay un chiste de los cristianos ovejas, lo tomamos muy en serio diciendo ayúdame, bendíceme, y estamos todo el tiempo me, ¿no? Que sea la gloria para Él también cuando nos acercamos, que nos acerquemos desinteresadamente. Ahora, hay algo que Pedro dice acá, y quiero hacer un poquito hincapié en esto. Vamos a leer algunos textos, lo que queda del tiempo. Vamos a pasar los micrófonos. Cale, vamos para allá, para el fondo, que siempre los dejo a los del fondo relegados. Ese lleváselo al salteño. Y tomá. Y ese lleváselo, a ver, ¿a quién tengo allá? Ahí está Celeste, mirá, con ganas de leer. Celeste. Ah, se fue, estaba acá. Cele, buscate. Mateo 16, 13 al 20. Ya cuando lea esto se van a dar cuenta a qué voy. ¿A quién le diste el micrófono? Búscate Hechos 4, 11 y 12. ¿Quién está al lado? ¿Kevin? Kevin. Vos buscate Mateo 21, 42 al 46. De este lado, ¿quién quedó? Ahí está Dulce. Dulce, ¿vas a leer? Lo quería hacer leer a Rodrigo. Efesios 1, 22, Dulce. ¿Y al lado tuyo quién está? Que no veo ya de acá sin los lentes. Vas a leer Efesios 4, 15. Y el último texto lo va a leer Rodrigo. Para darle el gusto al Cale. 1 Corintios 3:11. Después vamos a leer también otros textos, pero quiero empezar por acá. Cele, ¿lo tenés? Dale, léelo. Mateo 16, 13 al 20. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo,
preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, o algunos de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces les respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Perfecto, antes de leer lo otro, un comentario sobre esto. Este texto, pasaron los siglos y se tomó, de hecho, se toma incluso actualmente como un dogma, de que la piedra fundamental de la iglesia, ¿quién es? Si nosotros leemos este texto sin contextualizar nada y lo tomamos literal, decimos, y sí, ¿no? Lo leemos y ahí fue. Lo importante es, primero, contextualizar y después analizar lo que dice justamente Pedro, que es el que recibe estas palabras de Jesús, ¿sí? Y fíjense que cuando dice Pedro, acérquense a él, no dice acérquense a mí, yo soy la piedra. Jesús me dijo que yo era la piedra, acérquense a mí. ¿Qué dice Pedro? ¿Quién es la piedra? Él mismo reconoce que la piedra es Jesucristo. Dice además que fue desechada por los hombres. Pedro lo vive eso en carne propia. De hecho, discípulos de Jesús lo abandonan a Jesús en un tiempo. Avanzado su ministerio, parecía que este Jesús ya no era tan cordial como antes. Nos dice cosas difíciles de aceptar, que son las cosas que muchas se leyeron hoy en la palabra de Dios, que muchos no quieren escuchar. Son difíciles porque me toca hacerlo a mí. Son pequeños aguijones, ¿no? Son como, y esto no me gusta escuchar tanto esto de Dios. Me gusta escuchar más que Dios me ama, me quiere y me va a bendecir, que escuchar que Dios es santo y yo tengo que santificarme. Entonces, hay muchos discípulos, muchos que se fueron. Y Jesús les dice, ¿se quieren ir ustedes? ¿Y qué dice Pedro ahí también? Otra vez Pedro. No, ¿a quién vamos a ir? ¿Qué tenía Jesús? ¿Palabras de qué? De vida y de vida eterna. A diferencia de todos los maestros que ellos habrían conocido en su tiempo, porque habían muchos maestros. Jesús sigue teniendo hoy palabra de vida eterna. Y la roca entonces nunca puede ser un hombre. ¿Un hombre puede tener palabra de vida eterna? Por más que sea Pedro, sabemos que Pedro negó al mismo Señor. Y cuando él hablaba, a veces hablaba más por sus emociones que por lo que razonaba. Y tiene que arrepentirse amargamente. Y pasado el tiempo, Pablo lo tiene que volver a exhortar. Porque este hombre está capacitándose, a pesar del llamado que tiene, todavía tiene que aprender a ser más como Cristo. Y lo mismo con nosotros. Por eso, ¿quién es nuestra piedra? Cristo. Necesitas un sostén, una base para tu vida, tu matrimonio, para las cosas que te cuestan dejar. Sí, hay cosas de la ciencia que te van a ayudar. Las medicinas, hasta la psicología, pero si no está la piedra, es imposible. El terreno tiene que ser firme. Y hoy lo vivimos en su palabra. ¿Querés conocer la piedra? Abrí este santo libro. Ahí vas a conocerlo a Él. Tené un encuentro con Él. Acércate a Él todos los días para conocerle más.
es imposible sino poder cambiar lo que hoy una vez más recordábamos que hay en nosotros. ¿Querés cambiarlo? Acércate a Él, vas a ver cómo se te hace mucho más ligera la carga. Porque Cristo, ¿qué les dijo? Mi yugo es... No dijo mi yugo es difícil, Dijo mi yugo es fácil, mi carga es ligera. Él llevó todas nuestras cargas, ¿dónde? En la cruz. A veces las queremos llevar nosotros. Déjamela a mí, esta la llevo yo, ¿no? Próximo texto. Ahora vamos a analizar un poco más ese contexto porque sobre todo a partir del fin del siglo XIX y principios del siglo XX nace el movimiento carismático mayor y reinterpreta la palabra de Dios diciendo que entonces la iglesia tiene poder de atar y desatar. Y hemos escuchado muchas aberraciones de supuestos profetas que atan y desatan, y si fuese en la antigüedad ya los hubiesen estado cubiertos de piedra, lo hubiesen lapidado porque nada de lo que ataron y desataron se cumplió. ¿Qué significa eso? Contexto. El atar y desatar tenía que ver con una palabra muy hebraica que usaban quienes, las autoridades religiosas, que no significaba más que permitir algo o prohibir algo, siempre apuntando a la ley. Los intérpretes de la ley eran los que podían decir esto sí, esto no, esto se ata, esto se desata. Nosotros no podemos forzar a Dios a mi palabra. Lo que yo ato o desato, el cielo lo tiene que hacer porque soy. ¿Quién sos vos? Entonces lo que tiene que haber acá en el contexto es que es algo muy importante para el tiempo y la cultura. Jesús le está diciendo, ¿ustedes creen que los únicos con autoridad religiosa de decir qué es y qué no es voluntad de Dios del cielo es de los fariseos o de las autoridades? No, ahora la van a tener ustedes. ¿Sabes lo que significaba eso, no? Cuando Pedro leemos toda esta parte de este capítulo, vamos a ver que lo que el pueblo de Israel tuvo en el pacto primero con Dios, que Dios lo estableció, no lo estableció Israel, Israel cae de ese pacto. Y por eso se establece un pacto nuevo, en el que ya Israel no entra en ese pacto. ¿Quiénes entran? Como dijo Pedro, los que son renacidos de una simiente incorruptible. ¿Y quiénes son? ¿Son judíos? Sí, algunos judíos sí. La iglesia primigenia, ¿qué fue? Ese remanente que aceptó a Cristo. Pero ya no son salvos por ser étnicamente judíos. ¿Por qué son salvos? Porque fueron renacidos de una simiente que incorruptible. ¿Y quiénes se agregan a ese pueblo? Nosotros, todos los que étnicamente no somos judíos. Y Pedro, entendiendo esto, plasma, guiado por el Espíritu Santo, que todo lo que ese pueblo tuvo, ahora lo tenemos nosotros, de forma espiritual, sin necesidad de pertenecer a ninguna raza, linaje, estirpe, ni nada de eso. Pero decir esto en un contexto judío, ¿ustedes creen que es fácil? Primero Jesús tuvo el rechazo, después lo tuvieron ellos, Porque aún judíos que decían y aceptaban al Mesías, como a Jesús como al Mesías, todavía querían llevar la ley. No entendían que ese pacto había sido caducado. Tampoco entendieron lo que Jesús dijo, que no iba a quedar piedra sobre piedra de ese templo tan grande que ellos incluso veneraban. Nosotros somos el pueblo de Dios. Dios está acá, está el templo. Para la antigüedad el templo era la residencia de un Dios. Y Jesús dijo, sí, ¿saben qué? No queda piedra sobre piedra de esto. ¿Y qué van a hacer sin el templo? ¿Por qué? No entendiste el tiempo de tu visitación. Jesús llora mirando a Jerusalén. Porque entiende y ve todo lo que va a pasar. El juicio de Dios sobre un pueblo que despreció un pacto y que desechó al ungido. A lo suyo fue, dice Juan. No cayó en un lugar de Europa, Jesús, no fue a un lugar de Asia, no fue a los aborígenes de América,
fue a su propio pueblo, al pueblo que Dios había escogido. El pueblo que tenía que reconocer las señales, las profecías, todo que apuntaba a Cristo, lo despreciaron y por mano de gentiles lo crucificaron. Pedro es muy tácito en su primer predicación, muy duro ahí, ¿no? Ustedes crucificaron, dijo. Entonces, Pedro mismo declara esto: ni se les ocurra pensar que yo soy piedra de algo, dice, porque la piedra es Jesucristo. Fue desechado aún por nosotros étnicamente los judíos, pero para los que creen, ¿qué dice? Dice, es una piedra como preciosa, ¿no? Es cabeza. Y sigue siendo hoy para nosotros el nombre de Jesús, del Señor Jesús, ¿qué es? Hasta a veces nos emociona el alma, ¿no? Oramos en su nombre. Pero para los que no creen, Jesús salva, pero Jesús es juez. Y va a ser también una piedra, y es de tropiezo. Textos. Hechos 4, 11 y 12, creo que es el que sigue. ¿Quién lo tenía? Dale. Bien, dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Perfecto. En este discurso también, fíjense cómo parecería que Pedro repite esto, ¿no? Pasado el tiempo, también a personas que ahora ya no son todos judíos sus destinatarios, también hay gentiles, pero es la iglesia de Dios. Y cómo Pedro tiene tan metido dentro de sí esto que lo vuelve a plasmar en la carta. Nuevamente Pedro vemos que él sabe que la piedra no es él y que en el único que puede haber salvación, ¿quién es? En Cristo, ¿sí? Mateo 21, 42 al 46, ¿quién lo tenía? Dale. Jesús le dijo, ¿nunca leísteis en la Escritura la piedra que desecharon los edificadores? Ha venido a ser cabeza del ángulo, el Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros, y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere la desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta. Es muy interesante acá lo que se plantea. ¿Quién lo plantea eso? Jesús mismo. Y no es que ignoraron, dice que con lo que Jesús les dijo, ¿qué hicieron ellos? Entendieron que para quién era. Pero hay algo que debe haber, yo creo que les debe haber partido en dos, cuando dijo el reino, que dice Jesús. La consecuencia de desechar esa piedra que es Cristo, ¿cuál era? ¿Ustedes se creen poseedores del reino? El reino ya se les sacó. ¿Y a quién se les dio? ¿Se acuerdan cuando Jesús dice, hay otras ovejas, oirán mi voz, ¿no? Son mías ya, pero dice, oirán mi voz y habrá un redil y ¿qué? Y un pastor. Decir eso también en el tiempo era algo que les tiraba su teología abajo, porque ellos solo por el hecho de ser judíos entendían que solo eso bastaba para ser un pueblo elegido por Dios.
En un momento, cuando dice, haz callar a tus discípulos, ¿se acuerdan? Cuando entraba, ¿qué decían? Hosana, reina ahora, a Jesús, un carpintero, ¿no? Y claro, ellos no podían entender y cállense porque este hosana que están diciendo está reservado para el Mesías, ¿no? Eso era lo que le decían. ¿Y qué dijeron en ese momento? Si callamos, ¿quiénes hablan? El poder de Dios, ¿no? De decir, no importa lo que ustedes tengan la convicción de lo que ustedes son, o el error, o crean que son algo solo por haber nacido de un linaje o estirpe. El reino de Dios se les saca porque desecharon a Cristo. Cristo fue a ustedes, primeramente fue a ustedes. Y el Evangelio cuando nace es primero a los judíos. Cuando analizamos a Pablo viajar, ¿a dónde va primero? A las sinagogas, a los suyos de sangre, de raza, porque amaba también a sus hermanos. ¿Y qué tenía que hacer Pablo? 2 o 3 veces que predicaba, lo echaban. Y en una oportunidad dice, sacudo, ¿y a dónde me voy? ¿Dónde tenía más aceptación el mensaje? No en el pueblo de Dios, sino ahora en todos los que iban a formar parte de ese nuevo pacto, de ese nuevo Pablo, que es la iglesia. El próximo texto, Efesios, ¿no? Efesios 1:22 y después Efesios 4:15. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Y 4:15. En cambio hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta que parecernos más y más a Cristo, a quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Perfecto. Otra vez más respalda. La única cabeza de la iglesia es Jesucristo. No puede haber ningún hombre, ningún mortal pecador, como hoy se nos recordaba, que pueda ser cabeza de la iglesia. Es imposible. Esto se establece. Nosotros somos su cuerpo. Y a veces tengo que reconocer que hasta parece que el cuerpo de Cristo tuviese ciertas enfermedades, porque si nos tenemos que mirar a nosotros, sin embargo, Él dictaminó que fuese así, aún con nuestras debilidades, porque Él siendo la piedra viva, Pedro dice, nosotros ahora podemos ser piedras también vivas. Los que no tienen a Cristo no pueden ser piedras vivas, quizás sean piedras muertas. Las piedras muertas no se mueven, te hacen caer, ¿no? Molestan. Pero las piedras vivas se organizan en el edificio acorde a la cabeza viva. Y por eso nosotros podemos ver que el Señor dispone con los que se ponen a su servicio a estar donde Él quiere que estén. En un momento tendrás un ministerio, pero sos una piedra viva, en otro momento estarás en otro. Lo mismo pasó con los profetas. Elías mismo dijo, Señor, sacame la vida, no soy mejor que mis padres, quedé solo. Mi obra parecía que iba a ser buena, cayó fuego. Matamos a cientos de profetas idólatras, pero mi cabeza sigue en juego. Después de darle consuelo, levántate, porque te voy a mandar a otros lugares. Y además, hay muchos más que no doblaron sus rodillas. No te hagas el superhéroe, no creas que estás solo. Yo me los reservé para mí. Conforta a Elías y Elías sigue su ministerio. Piedras vivas. Había una canción vieja, ¿no? Un grupo de piedras vivas que se llamaba así. Tenemos que entender esto, que lo que podemos hacer para Él y la vitalidad que tenemos en nuestro ministerio solo es posible porque Él es la cabeza. Y siempre hay que reconocer y ir a la cabeza que es
Cristo. Él nos da la vitalidad que necesitamos para poder servirle, para poder seguir adelante. No un hombre. Por eso cuando uno analiza los dogmas, dice, ¿de dónde sacaron esto? ¿Del orgullo? Claro, si alguien llegaba a ese lugar y decía que era la cabeza, había que hacer lo que él decía. Lo que el hombre siempre también fue tentado por el enemigo. ¿A buscar qué? Sobresalir. ¿Se acuerdan? Desde el Génesis, comelo, vas a ser igual a Dios. Y el diablo mismo a Jesús, ¿qué le dijo? Te voy a dar todo esto, pero hoy sigue tentando el enemigo de la misma forma. Y hablábamos la vez pasada, ¿no? Con los ministerios lo que hace, lo que vemos y lo que puede hacer. Por eso siempre en humildad, reconociendo que sin Cristo no somos nada. Porque así como la piedra viva está sirviéndole en un lugar, si esa piedra está fallando, Dios tiene otras piedras para poner y usar. Entonces, podemos ser lo que somos solo por la nutrición y la vida que recibimos de Cristo. 1 Corintios 3:11, ya termino. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Esto es importante también porque a lo largo del tiempo todas las sectas e incluso las religiones que se han vuelto también sectarias sacan a Cristo del lugar que corresponde. Ya lo hemos hablado antes a esto, ¿no? Y entonces ponen a Cristo en un segundo lugar. Lo vemos incluso con sacarle el rol redentor. Lo habíamos hablado esto, ¿no? De estos dogmas marianos. Nosotros no odiamos a María. Yo me pregunto, me acuerdo una vez que me decían, ustedes no creen en María, ¿no? No me decían, no, sí. Pero creemos lo que la Biblia nos dice de María. Pero no creemos que sea corredentora con Cristo. Eso es una blasfemia. Cuando uno saca a Cristo del lugar que tiene, está blasfemando contra una autoridad superior. El texto es claro, no hay otro que Cristo. Por eso es que nuestra salvación está segura porque está en Cristo. Imagínense si fuese que está segura porque pertenezco a una secta, a una religión. Si a lo largo del tiempo todas cambiaron, todas fallaron, sus cabezas o sus supuestos profetas, y muchos hasta inmorales hasta la manija. Nuestra cabeza, nuestro cimiento es Jesucristo. Termino. Dice, le daré ¿qué? Llaves. Otra vez se malinterpretó como dogma de que el Papa podía tener llaves para hacer y deshacer. Aún, ¿saben qué? Para dar la interpretación correcta de la Biblia. Otra vez erran en el contexto. Cada vez que se habla de esto, en ese lenguaje y en ese tiempo, significaba ¿qué? Autoridad. Pero una autoridad dependiendo de la autoridad suprema. En Apocalipsis, por ejemplo, 1:18, a ver Luciana si lo podés proyectar, ya con esto termino. Apocalipsis 1:18, dice, y el que vivo y estuve muerto, está hablando Cristo cuando se manifiesta con todo poder a Juan. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. ¿Y qué tengo? Dice, las llaves de la muerte y del Hades. Cristo no da la llave a un hombre, por más Pedro que sea. La llave la sigue teniendo Él, querido. Nosotros la autoridad poca que podamos tener es delegada y siempre dependiente de Él. Los apóstoles no hicieron nada porque se les vino en gana. Aún los milagros que hicieron fue en plena certidumbre y voluntad de aquel que es la cabeza. ¿Y cómo lo podían entender? Porque el Espíritu Santo está dentro de ellos y dentro nuestro.
Jesús mismo dice, tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Por qué podemos saber la voluntad de la cabeza? Porque el Espíritu nos la revela. Y esto no es misticismo, no es que tenemos que esperar a tener un sueño. Hoy tenemos la verdad revelada y escrita. No quiero decir que Dios no hable en lo personal. Pero cuidado con aquellos que están diciendo continuamente, Dios me dijo, Dios me mostró. Porque muchos de esos comieron pesado la noche anterior y soñaron desvaríos. Y le atribuyen a Dios un montón de cosas. Si lo que nosotros creemos que el Señor nos muestra personalmente se contradice con lo que Dios escribió taxativa y normativamente, no es de Dios. Podrá ser un deseo tuyo, un anhelo, ojo, hasta pueden ser susurros del enemigo. Por eso todo se contrasta siempre a la palabra de Dios, a lo que Él nos dejó escrito para que podamos andar en ello. Por eso, la clase que viene vamos a profundizar un poco más. Tampoco es particular de Pedro cuando Jesús le dice que él iba a poder atar y desatar, que él iba a tener llaves, ¿no? También hay otros textos donde se marca que esto iba a ser para todos los apóstoles y que tenía que ver incluso con esa llave que Pedro utiliza, dada por Dios, de abrir la puerta no solo a los judíos en su primer predicación, cuando se derrama el Espíritu Santo. ¿Cuántos llegan ahí? ¿Se acuerdan? 3.000 o más personas. Esos eran judíos. Venían de otros lugares, pero venían a la fiesta. Y la segunda ocasión en que se muestra visiblemente que hay una llave abierta de salvación a los gentiles, también es por medio de la predicación de Pedro. ¿En qué lugar? ¿En la casa de quién? De un gentil y encima romano, y encima centurión. Todas en contra. Tuvo que dar explicaciones por eso Pedro. Pero ahí se cumple en cierta forma lo que Jesús le dijo. Le dio ese privilegio a Pedro de que él pudiese abrir con la predicación del Evangelio las puertas al reino, tanto a judíos como a gentiles, porque ahora todos somos y formamos parte de ese pueblo, como dice, esa nación santa, cuya cabeza, cuya roca es Cristo. Estamos seguros porque estamos en Cristo. Ni siquiera por nosotros mismos. De Lutri decía, lo escuchaba, a veces tenemos fe en la fe. Por solo el hecho de tener fe en algo. Creemos que tenemos seguridad. No, la fe tiene que estar puesta en Cristo. Ni siquiera en el hecho de creer. No, yo porque creo, no, porque Cristo. Y siempre vamos a Él en toda nuestra vida. Que sea así siempre para nosotros, para poder seguir edificándonos, como dice Pedro, como casa espiritual.